social con inversión social. Sabemos que los temas de educación, salud, les competen al Estado, carreteras, infraestructura. Pero si nosotros estamos en el marco de un desarrollo sostenible, porque eso es lo que dice, ¿no?, nuestra política, promover el desarrollo sostenible de las actividades, en este caso serían eléctricas, entonces el titular no puede pues permanecer indiferente, ¿no?, ante un vecino que no crece a la par que su actividad. Por tanto, sin necesidad de dar dinero, puede colaborar en identificar proyectos de desarrollo. ¿Qué pasa con las líneas de transmisión? Las líneas de transmisión son generalmente para abastecer de energía eléctrica o a una minera o a grandes cargas. Entonces los pueblos, pasa que pueblos que están alrededor de las líneas no tienen servicio eléctrico y muchas veces ven que la minera sí tiene, el campamento minero, más no los poblados. Entonces, sí, sabemos que eso le corresponde al distribuidor de la energía, pero pueden influencia del proyecto de manera general y no de en sí de aquella que se identifique en función a los impactos. Por tanto, no se identifica quiénes son los afectados directos en justamente donde todo el recorrido de la traza, no se identifica si el área ya está intervenida, si son campos de cultivo, son áreas privadas, áreas del Estado, si hay comunidades nativas, si es un área natural protegida, o sea, todo eso tiene que estar claramente identificado del área de influencia del proyecto. Esas son las principales observaciones que nosotros hemos venido identificando al momento de la evaluación. Por ello se está proponiendo, si bien en el Perú tenemos términos de referencia genéricos que lo ha dado la nueva regulación del sistema de evaluación de impacto ambiental para todo tipo de proyectos, lo que estamos haciendo en el Ministerio es elaborar términos de referencia específicos por cada tipo de proyecto. Esto quiere decir que va a haber un término de referencia para líneas de transmisión, centrales hidroeléctricas, centrales térmicas, lo cual va un poco a sistematizar y también acotar la información que deben de presentar para cada tipo de proyectos, porque a veces hay información abundante de ciertas variables que no son significativas para la evaluación de determinado proyecto. En el otro aspecto, sobre la categorización de los estudios, de acuerdo al reglamento actual que tenemos de protección ambiental que se dio en el año 94, estaba más relacionado con la ley de concesiones eléctricas, y en se señala que todo aquel proyecto que requiera concesión tiene que presentar un estudio de impacto ambiental. Sin embargo, con las variaciones de la regulación ambiental que ya hay de carácter nacional, tenemos que adecuar ese reglamento. Y se va a adecuar en función a los impactos. Entonces, por ejemplo, si un impacto es poco significativo, van a presentar una declaración de impacto ambiental. Si son moderados, un estudio de impacto ambiental semidetallado. Y son altamente significativos, es un estudio de impacto ambiental detallado. Por tanto, hemos visto casos que con la actual regulación, por ejemplo, para líneas de transmisión de 2 o 3 kilómetros, se les tenía que pedir un estudio de impacto ambiental. Sin embargo, bajo esta nueva opción, y sobre todo si es un área ya intervenida, debería de resultar una declaración de impacto ambiental. Entonces estamos en este proceso de adecuación, que no sería como en otros países, no grandes proyectos, sino es por la magnitud de los impactos. Y actualmente sí se ha hecho un proceso de descentralización. Proyectos de líneas de transmisión que abarcan varias regiones son evaluados por la autoridad nacional. Sin embargo, líneas de transmisión que solo abarcan una región o líneas de distribución, las estamos delegando a los gobiernos regionales, para que ellos sean quienes evalúen. En el otro tema de cómo mejorar el procedimiento, qué aspectos podríamos mejorar, sí creemos también en que debemos de sistematizar muchos aspectos. Por ejemplo, al inicio de este procedimiento, antes de presentar el estudio de impacto ambiental, se presenta un plan de participación ciudadana, en el cual se tiene que identificar cuál va a ser el área de influencia del proyecto, y de ahí la importancia de contar con el estudio de factibilidad, para justamente determinar a qué lugares vamos a ir a dialogar con las poblaciones que están directamente afectadas por el proyecto. Entonces, este plan de participación ciudadana a veces tiene muchas observaciones, y según norma nosotros tenemos 15 días para evaluarlo, y si no, no tenemos opción para observar. Entonces paramos varias veces desaprobando los planes de participación ciudadana.
Entonces, lo que estamos viendo es hacerlo, esto que se ingrese vía intranet y también que sean georreferenciados para que sea una mayor facilidad para el usuario y también para no estar demorando estos procesos. Nuestras normas exigen que la participación ciudadana sea coordinada con las comunidades, si es que existiera. Por tanto, las fechas en las cuales se realizan estos eventos también están sujetos a los programas de actividades de las comunidades. Este reglamento de participación ciudadana es general, entonces se aplica lo mismo que para zonas donde hay comunidades campesinas o nativas, también para poblaciones ya urbanas. Entonces estamos viendo la posibilidad de reducir estos mecanismos en zonas donde ya no hay comunidades, porque lo aplicamos y son 3 talleres que se hacen de diálogo y luego audiencias públicas. Entonces en ello estamos viendo la manera de que en líneas de transmisión, que justamente su trazado sea por ya zonas urbanas, no hacer tantos eventos de participación ciudadana. El otro aspecto también de la mejora es que vamos a sacar guías, ¿no? Si bien ya existe una guía de cómo se debe elaborar un estudio, también vamos a sacar guías para los evaluadores. Muchas veces nuestra carrera nos jala a observar determinados temas, entonces no queremos tampoco que haya un poder de discrecionalidad al momento de evaluar los estudios. Y es por ello que también se va a sacar guías para los evaluadores y siempre vamos a permanecer realizando los talleres que correspondan, tanto con las consultoras como también con los titulares de las actividades. Si bien en el Perú también hay un registro de consultoras calificadas, que son las encargadas de hacer los estudios de impacto ambiental, nosotros siempre sugerimos a los inversionistas que por favor tengan un gerente ambiental también en sus empresas, para que pueda revisar el estudio de impacto ambiental antes de ingresar al ministerio, porque resulta que si bien hay observaciones que son de fondo, también hay muchas que son de forma, pero que no podemos evitar de observarlas porque justamente tenemos que cumplir las normas. Por ejemplo, ingresan planos sin firmas, o los compromisos que asumen en los planes de manejo ambiental no son compromisos, sino recomendaciones. Me imagino que la consultora recomienda a la empresa, pero la empresa lo envía así al ministerio y por tanto no hay un compromiso de la medida de mitigación. Esos son entre uno de los ejemplos que les menciono. Pero por ello, creo que deberían de revisarlo antes de presentar al ministerio para así poder evitar esos idas y vueltas en las observaciones. Un tema importante también es el tema de los resúmenes ejecutivos. Todo estudio de impacto ambiental tiene un resumen ejecutivo, el cual tiene que ser redactado de manera sencilla y para que lo entiendan personas que no son expertas en el tema. Entonces, esa aprobación también está tomando mucho tiempo. Es por ello que en los términos de referencia que estamos elaborando, también se está identificando claramente qué debe de componer o qué variables deben de señalar en este resumen ejecutivo. En cuanto a la compensación en el Perú se rige por el tema del Código Civil, es un acuerdo de partes por cual las personas se ponen de acuerdo en un monto a transar. Esto significa que hay que pagar el valor del uso del terreno, pero también el lucro cesante o lo que dejaría de percibir el usuario de ese terreno por justamente conceder para su uso para otros fines. En los estudios de impacto ambiental no se señala el monto a compensar, lo que sí en los planes de relaciones comunitarias se señala cuál va a ser este procedimiento para las compensaciones. Más bien sí hemos incluido, para que sirva como base de la negociación en el estudio de impacto ambiental, la valorización económica de los impactos. Por tanto, eso sirve como un inicio para la negociación que lo puedan tomar los usuarios. Sin embargo, para poder hacer esta negociación de la compensación, justamente la importancia de los datos que se hayan tomado en la línea base. Es decir, todo estudio de impacto ambiental tiene una primera etapa, que es justamente la de caracterizar cómo se encontró la zona antes del proyecto. En el caso de las líneas de transmisión es importante, por ello, que se identifique si hay zonas de cultivo, cuál es la productividad de esas zonas de cultivo, porque luego les va a servir
para este tema del cálculo del lucro cesante. Si ustedes no ponen esa información, luego las poblaciones señalan que ahí el rendimiento de café fue tanto y por tanto la compensación no ha sido adecuada. ¿Cómo puede la autoridad dirimir si no tiene claramente la línea base? Por tanto, la importancia de que esta línea base esté bien determinada con todas las variables que luego les van a servir. El tema también de hacer los talleres de diálogo que se hacen para informar justamente cómo es esta línea base, es de suma importancia lograr la participación de la población para que ya se vayan viendo cómo va a ser estos mecanismos de compensación. En cuanto a la responsabilidad de las políticas públicas y privadas, sí está claro, ¿no? O sea, primero hay que partir que la responsabilidad social significa que todos tengamos que hacer lo que nos corresponde. Entonces, nadie señala que la empresa tiene que asumir lo que al Estado le corresponde. Muchas veces están confundiendo responsabilidad social con inversión social. Sabemos que los temas de educación, salud, les competen al Estado, carreteras, infraestructura. Pero si nosotros estamos en el marco de un desarrollo sostenible, porque eso es lo que dice, ¿no?, nuestra política, promover el desarrollo sostenible de las actividades, en este caso serían eléctricas, entonces el titular no puede pues permanecer indiferente, ¿no?, ante un vecino que no crece a la par que su actividad. Por tanto, sin necesidad de dar dinero, puede colaborar en identificar proyectos de desarrollo. ¿Qué pasa con las líneas de transmisión? Las líneas de transmisión son generalmente para abastecer de energía eléctrica o a una minera o a grandes cargas. Entonces los pueblos, pasa que pueblos que están alrededor de las líneas no tienen servicio eléctrico y muchas veces ven que la minera sí tiene, el campamento minero, más no los poblados. Entonces, sí, sabemos que eso le corresponde al distribuidor de la energía, pero pueden colaborar justamente en canalizar a través de los gobiernos regionales, locales, apoyarlos, orientarlos a que puedan justamente elaborar sus proyectos y con los recursos que tiene la región podrían implementar y por tanto no habría esas quejas ni sobre todo las comparaciones entre a quienes se está dando el servicio eléctrico mientras que las poblaciones aledañas no lo tienen. Estos serían mis comentarios. Gracias. Muy bien, doctora Cárdenas. Le damos la palabra a Luis Carlos Rodríguez, entonces. Adelante. Buenos días. Primero que todo, muchas gracias por la invitación de parte del Ministerio de Ambiente y la Dirección General de Gestión Ambiental, que es la encargada de la generación de las licencias ambientales y del análisis de los instrumentos ambientales para Guatemala. Voy a iniciar también dando una breve descripción del proceso de análisis de los instrumentos y después responder las 4 preguntas. Dentro del análisis de los instrumentos ambientales hay que como resaltar que la parte de electrificación es de prioridad nacional para Guatemala. Está en la Constitución y está en la Ley de Electrificación. Esto viene a definir tiempos, inclusive para el Ministerio de Ambiente. Se definen 60 días hábiles posterior a la vista pública para poder generar un dictamen y una resolución. Ese tiempo muy raras veces se cumple por diferentes circunstancias. También dentro del proceso de información, cuando entra el instrumento al ministerio, se expone 20 días a vista pública. Durante este tiempo cualquier persona o organización puede presentar ya sea comentarios o oposiciones a este instrumento. Posterior a estos 20 días se cierra la vista pública y ya no se reciben oposiciones al proyecto. Los proyectos, de acuerdo al reglamento de electrificación, es obligatoria la consulta técnica al Ministerio de Energía y Minas, al Consejo Nacional de Áreas Protegidas y al IDAE, que es el Instituto de Antropología e Historia. Bueno, ahora paso a las preguntas. Entre los aspectos que se deben considerar para mejorar la eficiencia, yo lo dividí en 2 partes. Una parte del instrumento, que vendría a ser lo que deben mejorar las empresas que presentan los instrumentos, que sería el proponente. En esta parte, lo que se recomienda es de que se mejore la parte del proceso de participación pública. Muchas veces estos instrumentos son acompañados únicamente